Bueno, muy buenas tardes a todo el público y los que están suscribiéndose a esta página de YouTube. Hoy día vamos a comenzar la tercera clase de historia que corresponde particularmente a la primera unidad rigida en séptimo básico según el marco curricular chileno. Esta clase se realiza el día 6 de junio del año 2018 y el tema que vamos a conversar en este caso es la paleohistoria, cuyo objetivo principal es identificar y conocer las características, en este caso, los periodos correspondientes a la paleohistoria o más reconocido por el general de los historiadores como prehistoria. Vamos a conversar después por qué se dice paleohistoria y no prehistoria, eso lo vamos a conversar posteriormente. El objetivo es identificar diversos conceptos, diversos periodos, diversos periodos como por ejemplo el neolítico, el paleolítico, los cambios que significó en la agricultura, el sedentarismo, o sea, el proceso de hominización en este caso del hombre, la aparición de la especie humana. Acá vemos por ejemplo una, una línea de tiempo con respecto al periodo de la paleohistoria, pero ahí dice prehistoria. Los conceptos clave van a ser neolítico, paleolítico, bipedismo, teoría creacionista o divina, teoría racional, Australopithecus, Homo habilis, Homo sapiens, edad de los metales, agricultura. Esos son los conceptos claves que vamos a trabajar en esta clase de historia. Bueno, como todos ustedes sabrán, voy a dirigir la cámara hacia... Voy a dirigir la cámara... Ahí se ve mejor. Pero esperen un poco. La cámara la voy a dirigir un poquito hacia acá. Ahí. La cámara la voy a dirigir un poquito de acá. Y ahí, como vemos señalizado, está la etapa de la prehistoria. Empieza hace 2 millones de años antes de Cristo, con la aparición del primer ser humano, en este caso es Lucy, que aparece en este caso en Etiopía, el primer descubrimiento o hallazgo que fue el indicio de lo que es la especie humana, que fue primero el Australopithecus hace 2 millones de años, hasta la invención de la escritura, que ahí finaliza el periodo de la prehistoria o paleohistoria. Dentro de la prehistoria se divide en 12 etapas, en lo que es la edad de piedra y luego la edad de los metales. En la edad de piedra se divide en dos aspectos esenciales: en el paleolítico, que significa piedra antigua, y en el neolítico, que significa piedra nueva. Bueno, estos periodos conllevan en este caso el paleolítico, desde 2 millones de años antes de Cristo hasta 10.000 años antes de Cristo. Luego la etapa neolítica comienza hace 8.000 años antes de Cristo y finaliza a 7.000 años antes de Cristo. Y luego la otra etapa son la edad de los metales. Esto significa que esta edad comienza dentro del 5.000 antes de Cristo y finaliza en el 3.500 antes de Cristo con la invención de la escritura. Este es como el mapa, digamos bien, la línea de tiempo bien resumida de lo que es la paleohistoria, o prehistoria más bien conocido. Bueno, ahora nos vamos a dirigir al concepto en particular que vamos a trabajar, que es la paleohistoria. La paleohistoria trabaja vuelvo a reiterar, particularmente lo que es la aparición del ser humano o del hombre en sí, o el proceso de hominización, hasta lo que es la invención de la escritura, hasta los periodos del neolítico y el paleolítico, que son los más esenciales, y la edad de los metales. ¿Por qué no hablo de prehistoria? Porque la paleohistoria es parte de la historia. En cambio, si yo hablo de prehistoria, estamos en este caso negando la historia. En cambio, la paleohistoria es parte de esta historia. No existe pre. Es como bien raro hablar de prehistoria, porque hay procesos, hay acontecimientos que hacen un cambio
un cambio en este caso en el aspecto estructural de esta etapa. Por eso yo conceptualizo con el concepto de paleohistoria. Con respecto al comienzo de la paleohistoria, que sale acá final, que sale acá señalizado en la línea de tiempo, comienza con la aparición de la especie humana. Y esta aparición de la especie humana tiene dos teorías, en este caso. Primero es la teoría creacionista o divina, que habla que el hombre nace, en este caso, lo crea Dios, a través del relato bíblico de Génesis, en donde Dios construye, en 7 días construye la tierra y luego crea al hombre y posteriormente de la costilla crea a la mujer. Esa es la teoría creacionista o divina que la sostienen los religiosos, particularmente la Iglesia Católica y a las religiones que alaban a Dios. Y existe la teoría racional con respecto al origen del hombre. La teoría racional, que es la teoría que establece la selección natural del origen del ser humano, o sea, los seres humanos se adaptan a los entornos o los espacios, en este caso los espacios geográficos, a los espacios climáticos, al clima también, y hay una adaptación por parte de los seres humanos. Y por eso se conceptualiza el concepto de selección natural establecido por Charles Darwin, que establece esa teoría que el hombre se adapta al espacio, al entorno correspondiente. O sea, por ejemplo, si una persona, por eso se extinguieron los dinosaurios, se extinguieron muchos animales como los mamuts o como los tigres dientes de sable, porque no se adaptaron al entorno, a los factores climáticos y también a los factores geográficos. En cambio, el ser humano se adaptó de buena manera al territorio y a la geografía en particular. Bueno, acá voy a cambiar, en este caso, voy a sostener la cámara, voy a cambiar, ahí, voy a sostener la cámara y voy a cambiar a, disculpen, ahí. Acá existen diferentes 4 especies humanas. En este caso, primero que todo, está el Australopithecus, que nace en el mono del sur, que nace alrededor del año 2, hace 2 millones de años. Este hombre se caracteriza por vivir entre 4 a 3 millones de años, y también aquí dice que se ha concluido que eran bípedos. ¿Qué es el concepto de bípedos? Que acá se ve reflejado que el origen del hombre viene en este caso de los orangutanes o de los, disculpen el concepto, de monos. Por eso el proceso de hominización. Los monos en ese momento, en la prehistoria o particularmente en la paleohistoria, tenían un aspecto cuadrúpedo, o sea, caminaban en 4, se movilizaban en 4, en 2 brazos y en los 2 pies en este caso, eran cuadrúpedos. Pero el entorno lo hizo cambiar en la búsqueda de su comida, en este caso, establecer herramientas para cazar y también ver el entorno, la panorámica de todo este entorno geográfico, los provocó que cambiaran y fueran bípedos, o sea, caminaran en dos pies. Eso significa que ellos tenían una mejor panorámica del entorno y tenían más seguridad de los peligros que ocurrían con animales, por ejemplo, como el tigre de dientes de sable, como el mamut, como varios animales que eran peligrosos durante la paleohistoria. Aquí se origina lo que es manipular objetos también. Por eso empieza el origen del hombre, en este caso particularmente el Australopithecus, que se factoriza entre el 1,3 millones de años a los 4 millones de años. Y ahí comienzan a ser, en este caso, bípedos. Después empieza el Homo habilis,
desde 2.500.000 años antes de Cristo hasta 1.300.000 años antes de Cristo. Ahí están todos los... Luego empieza el Homo erectus, que es de 1.500.000 antes de Cristo hasta los 100.000 años antes de Cristo. Acá, por ejemplo, el Homo habilis se caracterizó por perfeccionar herramientas y fabricar herramientas para, en este caso, cazar pescado, buscar recoleccionar mariscos, etc. En el caso del Homo erectus se caracterizó por la utilización del fuego, que era un descubrimiento importante y relevante en la historia universal, porque empieza a acomodar a estos seres humanos, se empiezan cómo acomodar la vida en este caso, por ejemplo, a coccionar alimentos, protegerse de las bajas temperaturas, etcétera, etcétera. O sea, el fuego y el perfeccionamiento de herramientas empieza, y también el bipedismo, o sea, empieza a complejizar y a tener una estructura más dinámica de este proceso de hominización, desde una persona que, empezando por el Australopithecus, que empieza a ser bípedo, empieza a tener una panorámica más diversa, a tener más seguridad a sí mismo. Posteriormente el Homo habilis, que empieza a tener en este caso a confeccionar y a perfeccionar herramientas para cazar y para recoleccionar alimentos. Luego el Homo erectus, que empieza a complejizar a través del fuego, en donde cambia todo el sistema de vida de estas personas durante la paleohistoria, a coccionar alimentos, a protegerse del frío, a tener más visión durante la noche. Y por último, el Homo sapiens, en sus dos series, que es el Homo sapiens neanderthal y el Homo sapiens sapiens. Y esto empieza a ser una etapa más una complejización de este periodo. O sea, empieza a relevar, en este caso, tener vestigios de la cultura de ellos. Por ejemplo, en Francia, cuando ellos pintan, en este caso, jabalíes, para dejar un legado en donde ellos establecen que existieron en ese periodo. Ahí empieza a complejizarse la sociedad. Bueno, ahora nos vamos a enfocar particularmente en lo que es las 3 etapas de lo que conlleva la paleohistoria. Disculpen, estimado. Perdón, ahora vamos a enfocarnos particularmente en lo que es la paleohistoria en sus 3 etapas. Primero es lo que es la etapa del Paleolítico. El Paleolítico se enfoca particularmente entre el año hace 2 millones de años antes de Cristo hasta el año 10.000 antes de Cristo. Y el Paleolítico en sí significa piedra antigua, y se enfoca entre la aparición de los primeros seres humanos o el proceso de hominización hasta el descubrimiento y el perfeccionamiento de la agricultura. En esta etapa se caracteriza porque los seres humanos empiezan a andar en bípedos. También comienza, la etapa el descubrimiento del fuego, también en la confección y el perfeccionamiento de herramientas con piedras para cazar y recolectar alimentos. Esta etapa fue una etapa de proceso en donde se empezaron a descubrir diversos elementos, empezaron a construirse diversos materiales para dominar el entorno que ellos vivían, porque si no hubiese sido así, ellos simplemente se extinguen o desaparecen, porque para dominar el entorno hay que buscar descubrimientos, hay que buscar herramientas para dominarlo en este caso. Por eso la etapa del Paleolítico, que trasciende desde los hace 2 millones de años antes de Cristo
hasta el 10.000 antes de Cristo, que se caracteriza por la construcción de una complejización de la sociedad, o del proceso de hominización. Bueno, el neolítico, como su palabra lo dice, significa piedra nueva. Y esto comienza de esta manera, o sea, desde el descubrimiento de la agricultura hasta la edad de los metales. El paleolítico se caracteriza por la complejización de la sociedad. Acá la sociedad empieza a ser sedentaria, o sea, empieza a construir su propia aldea, empieza a producir en este caso plantas, vegetales, empieza a tener actividad ganadera, empieza a tener casas, construir una aldea, empieza a construir una sociedad para perpetrarse en el tiempo. O sea, por ejemplo, ellos ya empiezan, en este caso la agricultura provoca ese tipo de situaciones, por ejemplo, como el cambio de la alimentación, actividades artesanales también, sedentarismo, surgimiento de sacerdote y chamán, o sea, tener una noción que después de la muerte existe otra vida, o sea, tener una fe en algo, o sea, creer en seres que están más allá, en seres entre comillas, seres divinos. Eso es lo que se concreta durante el periodo neolítico. También el surgimiento de un poblado, que ya lo expliqué anteriormente, de las aldeas, de la construcción y la complejización de la sociedad, o de estas personas. Y el aumento de la población, el proceso de reproducción, que empieza a hacer dinámica la sociedad en ese periodo, en el neolítico, perdón. Porque en cambio en el paleolítico la sociedad es nómada, o sea, se mueve de un lugar a otro por las condiciones, en este caso del entorno, condiciones climáticas, condiciones de peligro, como se plantea. Y por último, la edad de los metales, que es desde el trabajo de metales como por ejemplo el cobre, el hierro, la plata, hasta lo que es el descubrimiento de la escritura, o sea, una complejización superior de la sociedad. Y como cabe concluir esta clase, en particular la paleohistoria, los cabe señalar que la paleohistoria se desarrolla entre el año hace 2 millones de años antes de Cristo hasta 5.000 años antes de Cristo. Es un periodo muy largo de nuestra historia, no es prehistoria porque la paleohistoria es parte en sí de la historia, no antes de la historia. Por eso le saqué el concepto de prehistoria y lo cambié a paleohistoria. También se focaliza en diversas teorías con respecto al proceso de hominización o el origen del hombre, que es la teoría creacionista o divina, que plantea que los seres humanos nacieron por obra y gracia de Dios, eso sale planteado en el texto bíblico de Génesis, y la teoría racional, que plantea la selección natural de las especies, que lo plantea el teórico Charles Darwin, y las especies, en este caso, este proceso de selección natural, se focaliza en la adaptación de los seres humanos de ese momento al entorno geográfico y a las condiciones climáticas y a las condiciones de peligro existentes en esos territorios. Existen 4 tipos de seres humanos que están acá planteados. El Australopithecus, que empieza con el proceso de bipedismo, en donde el proceso de cuadrúpedo, que era antes, empieza a andar a caminar en 2 pies, y posteriormente tiene una panorámica más referencial de los potenciales peligros y del entorno, en este caso, y del espacio geográfico. Luego el Homo habilis, que empieza a confeccionar herramientas para cazar y recolectar. El Homo erectus, que empieza en este caso empieza a enfocarse en el descubrimiento del fuego, en donde facilita las condiciones de vida de este periodo de los primeros seres humanos. Y el Homo sapiens, que empieza a complejizar y a enfocarse más que nada en fortalecer la cultura. En todo este periodo, todos estos seres humanos eran nómades. En este caso, en la paleohistoria existen 3 momentos esenciales, 3 periodos importantes, como el paleolítico, que significa piedra antigua, y esa piedra antigua empieza desde el descubrimiento de la agricultura,
en el año 10.000 hasta el descubrimiento de los metales en el año 5.000. Este descubrimiento se enfoca particularmente perdón, me equivoqué. El Paleolítico empieza con la aparición de los primeros seres humanos, que es el Australopithecus, hasta el descubrimiento de la agricultura. Una sociedad nómade, una sociedad que recién está encontrando, se está construyendo, hasta el descubrimiento de la agricultura. Luego el Neolítico, que es piedra nueva, que es desde el descubrimiento de la agricultura, y se caracteriza, en este caso, por la complejización de la sociedad, por establecerse en aldeas definitivas, o sea, sedentarismo, se fortalece la ganadería, se fortalece la agricultura, y se complejiza la sociedad a través de creos, en este caso religiosos, como chamanes o sacerdotes, hasta la edad de los metales. Y, por último, la edad de los metales se caracteriza por, en este caso, desde el trabajo con metales como hierro, como oro, como plata, hasta el invento de la escritura. Eso es lo que referimos, que es identificar y conocer diversos aspectos de la paleohistoria. Le agradezco primero que todo, ante todo, muchas gracias, y será hasta la próxima semana que voy a entregar otra clase con más dinámica, con más herramientas y con más recursos. Muchas gracias.